Ya estamos grabando la sesión. Bienvenidos a nuestra asignatura Administración de Servicios Tecnológicos con ITIL. Hoy vamos a terminar de ver el tema 4. Recuerden que estuvimos viendo la semana pasada los principios guías de ITIL. Nos faltaron por ver dos por la dinámica que hicimos durante la clase. Allí invertimos un poco más de tiempo, así que veremos lo que nos falta de los principios y avanzaremos con el tema 5, que también es extenso, que son las prácticas de ITIL. Así que, hola Hansel, buenos días. Por aquí que está escribiendo Hansel. Vamos a buscar la presentación. Hola Álvaro, buenas tardes. Bueno, la semana pasada hablamos de los principios, llegamos al tema de los principios y comentamos que un principio era una recomendación, es una guía que nos sirve para alto nivel, independientemente el momento que se encuentra la compañía, de la estrategia, es universal y duradero. Son principios que nos indica ITIL, que nos preguntemos para ver si estamos gestionando bien el servicio y en general los sistemas, ¿vale? Estos principios también aplican para gestionar las dimensiones de la gestión del servicio. Son 7 principios guía. Enfocarse en el valor, comenzar por donde estamos, progresar iterativamente con feedback, colaborar y promover la visibilidad, piensa y actúa de forma holística, mantenerlo simple y práctico y optimiza y automatiza. Hablamos de enfocar en el valor, hicimos de hecho un ejercicio aquí para verificar, hacernos preguntas sobre un servicio de cómo sabemos si aporta valor. Entonces, ITIL nos dice que nos hagamos una serie de preguntas: quién lo usa, si tiene algún riesgo, por qué lo necesita el usuario, qué va a hacer con él. Hablamos de la experiencia del cliente y hoy me van a disculpar porque ando un poco, no sé si es constipada o con resfriado, porque aquí en Madrid hay mucho polen. Yo creo que estoy un poco constipada, así que tengo la voz un poco tomada y si me da, estoy un poco afónica y si me da tos, pues me detendré un momento para tomar agua. Em, Eso sobre enfocarse de valor, de comenzar por donde estemos, comienza por donde estés, indica es no hagamos todo desde el inicio sin contar con lo que ya tenemos, midiendo objetivamente qué es lo que nos sirve. Y también cabe la posibilidad de que si no funciona nada de lo que tenemos, también tenemos que tener en cuenta esa posibilidad, que si no nada de lo que tenemos cuenta, pues hay que comenzar algo de nuevo. Comentamos de comenzar por donde estemos, hablamos de un caso práctico. Progresar iterativamente con retroalimentación es ir haciendo en iteraciones entregas de partes del producto, partes del servicio, pero con feedback, siempre obteniendo esa opinión del cliente, del usuario. Creo que quedamos en esta: colabora y promueve la visibilidad. Me parece que quedamos en esta. Sí, si mal no recuerdo, quedamos en colabora y promueve la visibilidad. Elvira dice creo que sí, vale. Entonces avanzamos con eso. Colaborar y promover la visibilidad. Eh, Esto lo que hace hincapié ITIL es que los hilos, las agendas ocultas, los secretos no sirven de nada, solo más bien fomentan que la gente sea temerosa de los cambios, de que oiga ruido y no quiera colaborar. No quiera colaborar o que no quiera, que no se preste para tener algo en total honestidad. Así que colaborar y promover la visibilidad también lo que indica es romper barreras entre silos, que siguen habiendo silos en las empresas, que son una de las cosas que más cuesta romper, porque las empresas pueden tener silos por conocimiento, por miedo al cambio, hay diferentes razones por las que pueden existir un silo. Entonces, colaborar y promover la visibilidad quiere eliminar los hilos
o sea, lo más posible. ¿Con quién vamos a colaborar? Con el cliente, con los desarrolladores, con los proveedores, con todas las personas que están involucradas haciendo el servicio o los productos. Hay una mayor urgencia cuando hay una mayor visibilidad. Si algo está oculto, definitivamente no va a ser visible para nadie. Si algo está oculto, no vamos a detectar un cuello de botella. Si algo está oculto, no vamos a poder detectar una sobredimensión en la capacidad. Por ejemplo, si aplicado una mesa de servicio, si algo está oculto, no vamos a saber, a lo mejor si hay más personal dedicado a un tipo de incidentes que de otro, cuando algo, las cosas no se comunican o no hay métricas, o no hay métricas para medirlo. Hay diferentes formas porque las cosas no pueden ser detectadas. Eso de colabora y promueve visibilidad. Sobre piensa y actúa holísticamente, los sistemas son complejos y tienen sinergia unos con otros. Y piensa y actúa holísticamente viene a decirnos como principio guía que los sistemas no están aislados, que hay colaboración entre ellos. Y así, cuando decimos piensa y actúa holísticamente, es que pensemos que estos sistemas complejos deben tener colaboración. Estos principios también tienen una colaboración entre sí, ¿no? Piensa y actúa holísticamente también nos recomienda que hace ver sobre la automatización, que respaldemos la visibilidad de un entorno a otro con automatización. Se me ocurre que un ejemplo puede ser cuando hacemos en una empresa, utilizamos herramientas como Jira, Trello, herramientas digitales donde cualquier involucrado puede entrar y ver qué es lo que está pasando y sobre todo, a ver, también nos va a servir este tipo de herramientas si mantenemos actualizadas las cosas, porque si nosotros creamos un ticket y no lo actualizamos o no lo cambiamos de estado o si está bloqueado porque cuáles son las razones, va a servir de poco. Así que tenemos que utilizar las herramientas, pero hacerlo de la manera correcta. Mantenerlo simple y práctico es hacer el mínimo número de pasos para lograr algo. Cuando algo es sencillo, es más fácil de adoptar por las demás personas. Cuando algo funciona, deberíamos replicarlo a otras unidades, a otras partes de la organización, porque ya se ha comprobado que aporta valor. En este principio guía pueden aparecer objetivos en conflicto. Por ejemplo, al diseñar, administrar u operar prácticas pueden aparecer objetivos en conflicto, por ejemplo, recolección de datos. Este ejemplo lo he colocado aquí porque vamos a suponer que estamos en una unidad técnica y negocio nos indica que tenemos que recolectar un montón de datos, pero no explica el por qué. Y la parte técnica se da cuenta de que recolectar algunos de ellos es complicado. Así que se crea un interés de conflicto porque la parte técnica no entiende por qué debe recolectar ese tipo de datos y porque el negocio a lo mejor no ha explicado por qué los necesita o a lo mejor tampoco saben que alguno de ellos cuesta hacerlo, simplemente lo quieren y ya. Esto puede generar un objetivo en conflicto. Y la manera de mantener también las cosas simples y prácticas es mediante la conversación de por qué los sistemas funcionan de una manera o de las necesidades de los interesados. Mantenerlo simple y práctico. ¿Cómo aplicamos el principio? Asegurar el valor de lo que de lo que queremos aplicar o lo que queremos mantener simple. La simplicidad es la máxima sofisticación porque es hacer el menor número de pasos para lograr algo. Hacerlo menos cosas, pero hacerlas mejor. Y lo dicho, cuando algo funciona, lo podemos llevar a otras partes de la organización. Optimiza y automatiza. Bueno, pues aquí podemos pensar que evidentemente vamos a automatizar las tareas repetitivas. Y es cierto, no, lo que tenemos que es identificar esas tareas eh, que sean candidatas a ser automatizadas. Pero antes de automatizar, LinkedIn también nos indica, no vamos a automatizar o aplicar tecnología por hacerlo. Tenemos que automatizar cosas que aporten valor, cosas repetitivas, ver dónde la persona no aporta tanto valor y se pueda automatizar ciertas cosas, ¿no?
Y esto es muy importante, ejecutar las mejoras de forma iterativa. Así que aquí, cuando estamos automatizando, también pensamos en ese consejo guía de ITIL de progresa iterativamente con Figma. Cuando hablamos de forma iterativa, nos viene a la cabeza progresa iterativamente con Figma. Y monitorizar continuamente el impacto de la optimización y de la automatización. ¿Cómo aplicamos el principio? Pues simplifica y optimiza antes de automatizar. Y en esto, ITIL como siempre nos indica, vamos a ser analíticos, vamos a pensar en ciertas cosas antes de invertir una capacidad, invertir un presupuesto sin de verdad saber lo que vamos a hacer con esa automatización. Medir métricas para saber cómo estamos y hacia dónde vamos y si luego hemos logrado con esa automatización. Ten en mente otros de los principios rectores cuando apliques este, lo he dicho ahora, que lo comenté aquí. En forma iterativa sería avanza, progresa iterativamente con retroalimentación. Y yo creo que sobre los principios tenía esto. En esta slide al final tengo alguna serie de casos de análisis, pero como ya la semana pasada también hicimos una dinámica sobre los principios, esto lo encontrarán en las slides que colgué en la documentación, porque me preguntó uno de los alumnos que no había subido la documentación de esta presentación, en realidad la subió a un aula y a la otra no. Entonces, bueno, ya la tienen en las dos aulas. Vale, esto es lo que nos faltaba por ver. Ven que todos estos principios sí trabajan juntos y a los casos que hemos analizado, pues podemos agregar otro tipo de análisis tomando en cuenta los otros principios guía. Voy a cerrar aquí, vamos a hablar ahora, vamos a cambiar de tema porque vamos a comenzar con las prácticas. Prácticas de gestión de ITIL. Este tema es denso porque son bastantes prácticas, o sea que aquí no nos vamos a, por más dinámica que trata de hacer la clase y que vamos a hacer también las prácticas 5 y 6 de ITIL, la vamos a poner, vamos a hacer una puesta de una actividad en el mural, pero bueno, hay parte que tenemos que explicar un poco para ver de manera general de qué van, de qué tratan las prácticas y luego vamos a la parte, o sea, veremos la parte teórica para ir a a la parte práctica, pero es que es bastante, es denso porque es mucha información. ¿Qué es una práctica de ITIL? Estas prácticas de ITIL son un conjunto de capacidades organizacionales que buscan conseguir un objetivo. Existen diferentes prácticas de ITIL, de hecho son 34 prácticas, son 14 de prácticas de gestión general, 17 de gestión de servicio y 3 prácticas de gestión técnica. Estas prácticas se crearon en ITIL por diferentes informaciones que vienen eh, desde la creación del servicio como el mantenimiento del servicio. Así que ITIL, como se ha dado cuenta durante todos los años que tienen de la puesta en escena de ITIL, pues sacaron diferentes prácticas para que encajar qué práctica debía vigilar qué. A la final, cuando nosotros veremos cada una de estas prácticas, nosotros no tendremos un departamento determinado, a lo mejor para muchas de ellas, en empresas pequeñas, empresas medianas, incluso en empresas grandes, no vamos a tener un departamento dedicado a cada una de las prácticas, pero sí las hemos usado y lo veremos a medida que vayamos avanzando con las prácticas. Aquí en nuestra asignatura no veremos todas las 34, pero sí vemos alrededor de unas 20. Yo tengo una slide, pero es que me parece que la tengo para el tema 6. La debería meter aquí porque la tengo marcada todas las que vemos aquí.
Y aquí vemos parte de la gestión general y prácticas de gestión del servicio. Y también de prácticas de gestión técnica, o sea que vemos parte de cada una de la diferenciación de prácticas que hay. En el tema 5, si ustedes han visto el temario, o sea, tienen los apuntes, vamos a ver la mejora continua, la gestión del conocimiento, medición de reportes, gestión del cambio organizacional, gestión de riesgos, gestión financiera del servicio, gestión de proveedores, gestión de la fuerza laboral y del talento y análisis del negocio. Creo que con esto, bueno, gestión de capacidad de rendimiento y gestión de control de cambios, por supuesto que esto es denso, denso. Vale. Para la actividad, aunque aquí hay 2, 4, 6, 8, 10, 11, aquí hay 11, para el tema 6, o son otras 11 más, me parece, nosotros para la actividad evaluaremos 12 prácticas. No van a ir todas para la actividad porque son bastantes. El objetivo de la mejora continua, y volvemos a hablar de la mejora continua, que ya la hemos visto como parte del sistema del valor del servicio, aquí aparece como una práctica. Sí, Elvira, me refiero a la actividad 2, porque la actividad 2 va de las prácticas, que de hecho creo que la vamos a presentar, bueno, tenemos un laboratorio que creo que lo tenemos la semana que viene, lo tengo que verificar para que no se me escape. La mejora continua lo hemos visto en el sistema del valor del servicio. Tenemos también el modelo de mejora continua de 7 pasos y aquí ya lo había comentado en el tema 3 cuando hablé del modelo de mejora continua, pero también o sea, comenté que tenemos una práctica dedicada a la mejora continua y esto sí lo tienen muchas empresas grandes, el departamento de mejora. Yo estuve trabajando en la Firestone, estuve haciendo unas prácticas cuando me gradué de ingeniero, y tenían un departamento de mejora. Y tenían allí registrado, o sea, llevaban mejoras de los sistemas, pero allí podían registrar cualquier tipo de mejora. No significaba que todas las fueran a hacer, pero sí había un departamento de mejora. Entonces, el objetivo de esta práctica es identificar oportunidades, fomentar el espíritu de la mejora, planificar la implementación, la medición y la evaluación para aportar finalmente un valor con esas iniciativas de mejora que se presentan. Cada actividad o cada práctica va a tener actividades que desempeñan que, que desempeñan para llevar a cabo esa práctica para la implementación de la práctica como tal. En las actividades que caen dentro de la mejora continua, eh, tenemos que evaluar el estado actual. Aquí tenemos que establecer esa línea base y volvemos a comentar bueno, comenzar por donde estemos. Debemos medir en cada mejora cuál es nuestra línea base, y esto también lo vamos a hacer en el modelo de mejora de 7 pasos. Vamos a evaluar el estado actual. Esa evaluación del estado actual depende de la organización y depende de la unidad y depende de lo que encaje en esa organización, porque evaluar el estado actual pueden haber diferentes técnicas, pero no todas tienen que ser ni aplicadas y no todas van a ser las indicadas para todas las empresas. Entonces, ¿cuál vamos a aplicar? Pues la que mejor eh, cuadre con nuestro sistema. Y ahora esta pregunta que les hago, ¿de quién es la responsabilidad de la mejora continua? De todo el mundo. Iván también dice de todos, hay de todos, y efectivamente es de todos. La mejora continua es de todos porque cada uno de nosotros puede detectar la mejora y debemos tratar de hacer esa mejora allá donde vamos. Y si no, registrarla, identificarla y registrarla, ¿vale? Así que la mejora es de todos y bueno, complementando como dice Jaime, a todos los niveles, pero la responsabilidad es de todos. La mejora continua debe estar respaldada por fuentes de datos relevantes y su análisis, también para evaluar ese estado actual y luego evaluar si una mejora va de un punto A a un punto B,
tendremos que medir tanto la línea base en el punto A como el punto B si hemos llegado, si hemos alcanzado esos objetivos. Y te lo indica que tengamos un registro de mejoras continuas, un CIR, que sería un Continual Improvement Register, que en español sería registro de mejora continua, y no nos dice cómo debe ser. Hay software que se dedican que se dedica a ello, pero puede ser un Excel, puede ser lo que queramos, pero que haya un registro de mejora continua. Y apuntemos allí todo lo que se ha identificado como mejora. Y a partir de allí, es como cuando hacemos un Kanban o un Scrum, o aplicamos agilidad. Vamos a tener un backlog de cosas, de qué hacer, y no todas las vamos a llevar a cabo o con la misma relevancia, pero está registrado allí. Entonces vamos a tener ese backlog, por hacer la comparación con una metodología ágil, vamos a tener ese registro de mejoras continuas para tenerlas identificadas y luego priorizarlas en función del valor que quiera, como negocio lo quiera atacar, como la organización las quiera resolver. La mejora continua se apoya en prácticas de gestión de proyectos y gestión del problema. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que se apoya en gestión de proyectos y gestión de problemas? A ver si veo por aquí. Porque es donde se pueden obtener métricas de gestión del problema, se van a sacar posibles cambios o posibles mejoras de los problemas detectados, de los incidentes y problemas detectados. Aunque bueno, no los voy a confundir porque gestión de problemas no es gestión de incidentes, pero están relacionadas. Así que mejora continua. Pueden nacer iniciativas desde la práctica de gestión de problemas y se llevan a cabo a través de un proyecto. Así que gestión de proyecto es el que llevará esas mejoras adelante. Por eso están relacionadas. A ver, por aquí. Dice Saide, porque a partir de identificar algo repetitivo y con los indicadores en la práctica por proyecto siempre debemos buscar la mejora como lección aprendida. O bueno, y la práctica de proyectos, de gestión de proyectos, pondrá en marcha esa iniciativa de mejora. Por eso se apoyan estas prácticas. Gestión del conocimiento. La práctica de gestión del conocimiento tiene como objetivo identificar las habilidades, mantener la información ordenada, habilitada para soluciones y detectar también problemas. Entonces, la gestión del conocimiento va a almacenar toda esa información que tengamos disponible para dar soporte a la solución de problemas. Y aquí les hago una pregunta. ¿Cuál es uno de los activos más valiosos que tiene una organización? Por no decir el activo más valioso, pero ¿cuál sería el activo más valioso que tiene una organización? Dice Elvira, información. Marta, las personas. Elvira, personas. Saide, información. Es que justo he dicho, fíjense que he matizado uno de los activos más importantes, para no decir el activo más importante, porque el activo más importante deberían ser las las personas. Pero en realidad, uno de los activos, sí, más importantes son las personas, pero otro de los activos más importantes es la información. Son los datos que se transforman en información. Así que, en este caso, uno de los activos más importantes sería la información. Vale. Con la gestión del conocimiento, las actividades que se van a llevar a cabo, eh, con especial beneficio, o sea, las actividades de la cadena de valor con especial beneficio de esta práctica es entrega y soporte y mejora continua. Y aquí hago justamente mientras lo decía, me acordaba del activo más importante porque en algunos casos he escuchado que es la información, es el dato y en otras son las personas. Yo por eso digo, uno de los activos más importantes de una organización es la información y otro activo muy importante también son las personas. La gestión del conocimiento también se apoya en el modelo DIC, que transforma los datos en información, la información en conocimiento y finalmente ese conocimiento en sabiduría. Hay organizaciones
que utilizan un sistema de gestión del conocimiento, un SKMS, que es un software que sirve para centralizar toda esa información, datos, conocimiento. Esto tomen lo que es un software que utilizan las empresas para realizar la práctica de gestión del conocimiento. También en el servicio del conocimiento, perdón, en este SKMS pueden manejar el sistema del modelo TIC. Vale, entonces ya hemos visto mejora continua, gestión del conocimiento, ahora avanzamos con medición e informes. O sea, yo lo que quiero aquí de las prácticas es que veamos a nivel general el objetivo y luego cuando vayamos a la práctica ya identifiquemos sobre algunos casos que práctica pudiéramos aplicar allí. Medición de informes. Tiene el objetivo de apoyar la toma de buenas decisiones y la mejora continua y disminuir la incertidumbre en una organización basado en datos, o sea, basado en información. Porque ¿cómo voy a tomar yo una decisión a través de la información, de los datos que he analizado? Para apoyar esos objetivos o para apoyar la toma de buenas decisiones, tendré que saber o comprender los objetivos organizacionales. Los objetivos establecidos van a basarse en los indicadores de clave de rendimiento, los KPI, y los factores críticos de éxito, ¿vale? Así es que la toma de decisiones, todo esto va relacionado. Voy a tomar una decisión en función de las medidas y comprendiendo en qué dirección, cuál es la estrategia de la organización. Cuando hablamos de informes, ¿creen ustedes que podemos, para tomar, o sea, nosotros vamos a medir y vamos a tomar una decisión en base a informes, en base a un dashboard, en base a la visualización de datos? ¿Creen ustedes que el dashboard puede ser, tengo un resultado y lo muestro? El informe tiene que ser, te escribo este resultado, te escribo esta salida de datos y te lo muestro. ¿Cómo deben ser esos informes? Fíjense que cuando digo medición, o sea, cuando ITIL dice medición informes, ya vemos que en el título se le da cierta relevancia tanto a la medición como al informe. O sea, ITIL aquí nunca va a colocar nada en el título que no trate correctamente. Dice Elvira, interactivos. Vale, vale, ok, son interactivos, pero a más allá de interactivos, ¿cómo creen ustedes que deben ser ese dashboard? Por ejemplo, Elvira, si a ti mañana tu departamento te pide los datos de facturación de un servicio, no es sencillo, o sea, quiero decir que hay que preparar bien ese dashboard para presentar lo relevante a negocio, presentar, volvemos, en función a los objetivos, en función a los datos que el negocio quiere ver. Ese informe tiene que ser claro, ese informe tiene que responder a preguntas, tiene que buscar, presentar cuellos de botella, en el caso que exista, presentar dependencia, o sea, la información que tenemos que presentar tiene que ser valiosa. Como dice Elvira, acorde a los objetivos estratégicos. Dice Saide, el informe debe ser cualitativo y cuantitativo para tomar decisiones. El tablero nos muestra normalmente lo general. Bueno, sí, ahí estoy con Saide, pero también pueden haber datos más específicos en función de lo que quiera negocio. Aquí, esto es más específico. El cuadro de mandos debe responder a qué tan lejos estamos de nuestros objetivos, qué obstáculos nos impiden lograr si tenemos dependencia, eh, y debe ser claro. Y los informes deben estar escritos de una manera entendible. Deben ser concretos, claros y responder también a estas preguntas. Aquí les muestro un diagrama que es un mapa de calor de la contribución de la medición de informes a las actividades de la cadena de valor. Y esto se lo muestro aquí para que veamos que están relacionadas las prácticas con las actividades de la cadena de valor, que no vemos cosas en ITIL que no tienen relación unas con otras, están interrelacionadas. Por ejemplo, medición y reporte, perdón, medición e informe apoya mucho a la planificación en la organización, al diseño de productos, de servicios, a la construcción de partes de servicio, luego a la mejora.
En función de esas mediciones vamos también a sacar, eh, vamos a sacar mejoras. Gestión del cambio organizacional. Cuando hablamos de gestión del cambio organizacional, ¿a qué cambios creen ustedes que nos estamos refiriendo? ¿A qué tipo de cambios en las empresas, en la empresa? Cambios en productos, cambios en servicios, cambios de personas, cambios de estrategia. Dice Elvira, de estructura. O sea, que se me olvide. Mientras que alguien me responde por aquí. Bueno, nadie más me escribió por aquí. Dice Marta, estructuras, procesos y procedimientos. Bueno, la gestión del cambio organizacional está relacionado con llevar a cabo el mayor número de cambios en la empresa que sean exitosos, pero esos cambios son llevados a cabo por persona. Para tener en cuenta, a ver, vale, para tener en cuenta que esos cambios se hagan de manera exitosa, tenemos que abordar ciertas cosas. Hay un momento, por favor, que tengo como ganas de estornudar y estoy hablando. Vale, creo que se me... Dice Saide, es el cambio que se hace a nivel de toda la entidad de personas, procesos y tecnología alineados a la estrategia actual de la entidad. Aquí hay dos cosas importantes. Eh, Son cambios hechos por personas, pero evidentemente sí está relacionado con la estrategia de la compañía. Y ahora vamos a colocar unos ejemplos a continuación, pero vamos a entender para que sepamos a qué tipo de cambios pertenece esta práctica. Lidera cambios hechos por personas en la organización. Para hacer cambios hechos por personas, debemos tratar la resistencia al cambio, abordar impactos adversos, vamos a proporcionar capacitación en el caso que las personas necesiten, hay que tener en cuenta diferencias culturales y esos cambios para que tengan, o sea, para que los cambios, por ejemplo, de una estrategia de una empresa tengan éxito, son esenciales las personas, pero las personas se tienen que tratar, ¿vale? Eh, Vamos a, tengo un ejemplo de una organización, o sea, mi empresa que estuve trabajando hace años en una consultora, cuando se puso que había más tema de datos, que empezó a ser más importante el tema de proyectos de datos, de Big Data, cosas, muchos proyectos relacionados de datos, ellos hicieron un cambio estratégico y implementaron más proyectos a nivel de datos. ¿Qué pasó? Que mi empresa no estaba capacitada no había el conocimiento necesario en una consultora, y recuerden que una consultora lo que también provee servicios. ¿Qué tuvo que hacer? Contratar personas. Y las que estaban, ofrecerles la oportunidad, no obligarlos en ningún caso, pero darles la oportunidad de hacer ese cambio mediante capacitación para que supieran cómo trabajar, cómo hacer, por ejemplo, un analista de datos o un científico de datos. Así que ese cambio organizacional pasa por varias fases, porque si yo soy un trabajador y de repente no estoy asignado a un proyecto y me dicen, bueno, pues Nairobi, ahora te tienes que formar en Python, porque es el lenguaje para trabajar con análisis de datos, o ahora tienes que aprender a manejar Power BI o Tableau, cosas y yo estoy acostumbrada a manejar otro tipo de tecnología, aquí se presenta mi resistencia al cambio, por eso aquí muestro resistencia al cambio, el cambio en las personas, ¿no? Eh, Porque la empresa quiere contar conmigo para hacer un cambio estratégico. Entonces, tiene que formarme y tener en cuenta ciertas cosas, incluso capacitación, empoderamiento, todo lo liderado o sea, todo lo liderado por la empresa hacia ese cambio estratégico
con respecto a personas. Y aquí quiero que quede claro que esta práctica se refiere a cambios organizacionales realizados por personas y realizados empoderando a esas personas. Otra de las cosas que nos dice ITIL, que esta práctica es responsabilidad de la organización. Y es lógico porque la organización es la que sabe la estrategia, es la que sabe hacia dónde va. Puede ser apoyado por terceros. Por ejemplo, si yo necesito un curso de Python, a lo mejor contratar a un externo para que me lo dé. Pero la motivación y ese liderazgo no se puede tercerizar. Tiene que ser propio de la organización. Dice Gam. Es decir, asegurar que las personas dentro de la organización acepten, se adapten y utilicen las nuevas formas de trabajo. De una manera, es así, como dice Edgardo, pero por supuesto que de una manera amigable y que también sea de beneficioso a la organización, porque cuando en mi experiencia yo pasé, hubo esa transición en mi empresa, en ningún momento nos obligaron a nada, eh, por supuesto, siempre viene bien unirse a ese cambio de manera amigable. Como dice esa idea, o sea, también hay que mantener las buenas relaciones, porque vamos a suponer, yo estoy fuera de proyecto, las consultoras trabajan mucho de esa forma, ellos tienen gente en proyecto y de repente si se acaba un proyecto, la persona queda on hold hasta que le asignan un nuevo proyecto. Pero resulta que no le consiguen un nuevo proyecto y le ofrecen a esa persona capacitarse en otra cosa para ver si le pueden encontrar otro tipo de proyecto. Y si la persona se niega, vale, a lo mejor la primera vez no te dicen nada, pero si a la tercera ya te vuelves a negar, a lo mejor lo que viene luego es un despido. No porque no hayas querido hacer la capacitación, es porque no te encuentran proyecto y también si no tienen cómo pagarte, no te tienen asignado ningún proyecto, pues tendrá que prescindir del servicio del empleado. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer también manteniendo las buenas relaciones en las organizaciones. Vale, aquí tengo una tabla con las actividades que desempeña esta práctica y los beneficios. Por ejemplo, creación de un sentido de urgencia, objetivos claros y relevantes, va a mantener participantes, o sea, empleados dispuestos. Se gestiona a los interesados, que va a crear participantes fuertes y comprometidos. Si hay una comunicación clara, vamos a estar dispuestos y preparados. Si empoderamos a los empleados, vamos a tener gente capacitada, gente preparada. Si manejamos la resistencia, vamos a tener gente que colabore. Así que estas son actividades que se llevan a cabo en esta práctica. Como ven aquí, esta práctica está muy relacionada con la actividad de la cadena de valor de la mejora. ¿Por qué está relacionado con muy con la mejora? Porque si nosotros tenemos gente capacitada, vamos a poder llevar a cabo, aparte de mejoras, un cambio de estrategia y eso va a ser una mejora que se establezca en nuestra organización. Por eso es que aquí todas las demás, salvo la mejora, todas las demás actividades están más tenues en el color. La gestión de riesgo. Siempre hablamos de riesgo en esta clase. Todos sabemos, bueno, ustedes han demostrado que saben mucho acerca de esta parte del riesgo. Y como ven, también existe una práctica que se llama gestión de riesgo. El objetivo de la práctica de gestión de riesgo es tener identificado, evaluado y que se trate ese riesgo. Ese es el objetivo de esta práctica. Y como ven, está muy relacionada con todas las actividades de la cadena de valor, porque hay que identificar los riesgos que están en cada una de las actividades y eh, cómo pueden impactar y cómo pueden ser evaluados para mitigar ese riesgo. Gestión financiera del servicio. Bueno, ayúdenme un poco aquí. ¿Qué creen ustedes cuál sería el objetivo de esta práctica?
Elvira, el control financiero. Saber el músculo financiero, dice Jaime por aquí, el músculo financiero. Todo servicio o producto va a necesitar una financiación. Si no hay una financiación, pues no hay ni producto ni servicio. ¿Por qué? Para comenzar, hay que pagar a personas que lo hagan, ¿vale? Calidad de los costos asociados a los servicios. Entonces, vamos a tener una gestión financiera del servicio, a poner una disposición de, de ese presupuesto que va a utilizar el servicio o va a utilizar el producto. ¿Cuáles son las actividades que están relacionadas con esta actividad, perdón, con esta práctica? Vamos a tener los presupuestos, los costes, la contabilidad y la facturación y el cobro. Cuando hablamos de contabilidad, recordamos que todos los servicios no aportan dinero, hay servicios públicos que no generan dinero, pero vamos a contabilizar, aunque sea cuando hablamos de imputación de horas trabajadas por persona, eso también es parte de la contabilidad. ¿Cuántas horas se han dedicado a la gestión de ese servicio? Dice Saide por aquí, se debe llevar todo el control presupuestal que requiere el servicio a cualquier nivel. Así que todas esas actividades de control financiero, de presupuesto, recae sobre la gestión financiera del servicio. Y aquí volvemos a ver que todos hemos trabajado con estas actividades que a lo mejor no hay un departamento, gestión financiera sí evidentemente tiene gente dedicada a ello, pero hay otras actividades que se pueden trabajar dentro de nuestro departamento sin es que esté un departamento entero dedicado a ello. Dice Marta, mantener la información de los movimientos financieros de la entidad, presupuesto de gastos y de ingresos, las cuentas por pagar, la gestión contable y reporte oportuno a entidades de control en el tema del uso de los recursos. Esas actividades que comenta Marta están dentro de esta práctica. Vale. Si nosotros tenemos una buena contabilidad, también nos va a permitir eh, planificar. Así que la gestión financiera del servicio está muy ligada a la planificación, porque en función de nuestro presupuesto, si todo lo llevamos correctamente, vamos a tener esa capacidad de planificación. Gestión de proveedores. Esta práctica lleva a cabo diferentes actividades como establecer estrategias de abastecimiento, establecer los agreements, establecer las relaciones con los proveedores de servicio. Como estrategia de abastecimiento, puedes tener, va a llevar a cabo también la evaluación y selección de proveedores. La estrategia de selección de proveedores y de abastecimiento pueden ser diferentes. Creo que lo comentamos aquí en algún momento, que puede ser por conocimiento, por coste. Pueden haber diferentes situaciones por las que nosotros escojamos un proveedor. Y es que si lo hablamos también de la licitación, hablamos de la licitación del proveedor, esto lo comentamos ya en esta clase, ¿vale? Entonces, conocemos como estrategia de abastecimiento, puede ser insourcing o outsourcing, o sea, es muy raro hoy en día un servicio que trabaje aislado, que trabaje solo. Por mínimo, siempre vamos a tener como mínimo, un proveedor, y como mínimo, porque a la final, hasta cuando vale, ya sé por qué, porque cuando estuvimos trabajando con las dimensiones con partners y proveedores, de ahí viene la conversación, porque estoy recordando cuando hablamos de esto, pues cuando hablamos de las dimensiones del servicio. Vale, entonces podemos tener de tipo outsourcing, podemos tener fuente única, partnership o contratación múltiple. Esto lo elige la organización en función del momento. Yo he trabajado en empresas que de repente dan un vertical completo a un proveedor o en un vertical pueden trabajar diferentes proveedores. Entonces, en función van evaluando riesgos, van evaluando también eh, otras métricas para saber cuál es la estrategia de abastecimiento más adecuada, incluso en una temporada. En una temporada, o sea, yo he trabajado con diferentes estrategias por parte del cliente en diferentes áreas. Y la selección del proveedor, esto ya lo comentamos, puede ser en función al coste, al conocimiento, a la capacitación, personas que conozcan de un tema.
pueden haber diferentes razones por las cuales elijamos a un proveedor y no a otro. Gestión de la fuerza laboral y del talento. Fíjense que ya hablamos de los cambios organizacionales y ahora hablamos de la fuerza laboral y del talento, que también se refiere a personas, pero esta práctica lo que lleva a cabo es, lo que se encarga es de que las personas indicadas con conocimientos válidos se encuentren en los roles apropiados. Así que aquí veremos claramente que hablamos del reclutamiento, de la medición del desempeño, que cada día se ve más en las organizaciones, del desarrollo personal, del desarrollo de la carrera, aprendizaje y desarrollo, mentoría y planificación, rotación. Y estas actividades las empresas las ponen en marcha para mantener al personal, a los trabajadores contentos. Yo estuve en una empresa, por ejemplo, que se trabajaba con mentoría. Creo que no he estado con temas de mentoría que realmente eh, como que vea que me ha servido así de algo, pero las empresas tratan de copiar este de patrón de mentoría de empresas extranjeras. No sé cómo ven ustedes el tema de mentoría, pero lo cierto es que sí, cada vez más las empresas se preocupan por el bienestar de los trabajadores, por el bienestar emocional, por plantear un buen desarrollo personal, un desarrollo de carrera. Hay empresas que no les importa que te cambies de área. De hecho, te dan la oportunidad de que crezcas en la empresa en diferentes áreas. Eso a mí me parece maravilloso porque no siempre tienes por qué estar en la misma área, porque la vida cambia, los objetivos personales, los intereses, la motivación. Y si eres un buen trabajador, ¿por qué no darte esa participación, ¿no? Es de poder cambiar. Así que esta claramente habla del reclutamiento y de todo lo que esté relacionado con el trabajador. Está muy ligada a la planificación y a la mejora, porque en función de las capacidades que yo tenga en mi empresa, voy a poder planificar y realizar mejoras. Análisis del negocio. Como ven, les prometí que iba a ser un tema denso y lo está haciendo. Yo creo que hoy como tal no nos va a dar tiempo de hacer la dinámica, pero, o bueno, a lo mejor la comenzamos. Es que, a ver cuántas me quedan. A ver. Bueno, yo creo que hoy podemos, como nos quedan 10 minutos, podemos analizar estas prácticas y la semana que viene ya comenzamos con la dinámica, porque ya la tengo en el mural, supongo que el que pueda entrar al mural lo va a ver, pero como no hemos terminado de ver las prácticas, no quiero avanzar con esa dinámica, ¿vale? Sin tener, aunque sea el scope de las prácticas, o sea, el scope teórico. Pasamos a análisis de negocio. Y aquí les voy a dar un tip o un kit que cuando lo escuchen en ITIL o incluso para el examen, para alguna pregunta de selección simple que haga, ¿cuál es la práctica que habla del entendimiento de las necesidades? Y que nos acordemos de ello. ¿Cuál es la práctica que nos habla del entendimiento de las necesidades? Pues análisis del negocio. Análisis del negocio va de entender las necesidades del mercado para satisfacerlas a saber a través de soluciones, de productos, de servicios. El análisis del negocio va en función de una oportunidad, de una demanda del cliente, hace análisis, ve qué se necesita y satisface esas necesidades. Así que cuando escuchemos cuál es la práctica que va de necesidades del mercado o una oportunidad, pues rápidamente ahí análisis del negocio, ¿vale? Y eso hasta los exámenes de ITIL, no, los míos y los de la certificación, tienen estas frases generales de la práctica, ¿vale? Así que
Análisis del negocio va a entender las necesidades del mercado para dar soluciones. ¿Qué actividades tienen? Analizar sistemas, procesos comerciales, hablar con el cliente, medir encuestas, todo lo que sea análisis de las necesidades. A través de ese análisis, evaluar y proponer acciones, documentar requisitos comerciales y luego garantizar con utilidad, que es el beneficio ya que aporta valor, y la garantía. O sea, es decir, esto aquí veo valor, leo valor a través de los términos de utilidad y de garantía. Análisis del negocio que me va a permitir planificar nuevas mejoras. A través de análisis de negocios puedo también dar inputs para los diseños y para obtener y construir. También, como vemos aquí, está muy relacionado con comprometer, porque cuando analizamos, estamos evaluando, estamos entendiendo esas necesidades, hay relaciones entre ambas partes. Comunicaciones, vamos a decir relaciones, vamos a decir comunicación. Y eso está relacionado, recuerden, con comprometer, con engage. Gestión de capacidad y de rendimiento. Esta práctica tiene como objetivo mantener o vigilar que el desempeño acordado y el esperado es el prometido en un SLA, que nuestro servicio cubre la demanda actual y que satisface esa demanda futura, ¿vale? ¿Y cuál es el rendimiento? Bueno, es la medida de un sistema, persona, equipo, práctica o servicio que logra y entrega. Gestión de capacidad y de rendimiento lo conocemos bastante bien porque una de las del tema de la garantía es la capacidad, la capacidad. Así que en esta práctica se vigila porque esa capacidad y rendimiento sea el desempeño de nuestro servicio cumple con lo prometido, cumple con SLA, que a la final a nosotros qué nos importa, o siempre lo nombramos aquí en clase, un SLA porque es lo práctico, es el compromiso que el proveedor del servicio ha adquirido con el cliente. Todo se rige por un SLA, vamos al contrato, veamos, bueno, ¿qué es lo que dice el SLA? Y me he dado cuenta que ustedes, o sea, como manejan el término, porque es el trabajo de ustedes de diario, siempre lo tenemos muy en cuenta, ¿no? El SLA, ¿qué dice el SLA? Pues la gestión de capacidad de rendimiento vigila porque se cumpla lo escrito y lo prometido en un SLA. ¿Qué actividades están relacionadas con esta práctica? Análisis del rendimiento y la capacidad de servicio, planificación del rendimiento y la capacidad de servicio y la mejora. La mejora en los equipos, en el servicio, en los productos para que aguante esa demanda de la capacidad y del rendimiento. Vale, llegamos a control de cambios. Yo creo que esta sí es la última del tema de hoy. Control de cambios. Si nosotros hablamos de los cambios organizacionales que se llevan a cabo por personas, este control de cambios, ¿cuáles creen ustedes entonces que será? ¿Con qué estarán relacionados este control de cambios, esta práctica de control de cambios? Aquí el que haya trabajado con control de cambios ya lo tiene. Bueno, de hecho, alguien había trabajado con control de cambios porque me pareció decir que cuando llegamos a la práctica lo vería. Con la gestión de proyectos, dice Elvira. Aquí sería con el control de cambios con los productos y perdón, con los productos y con los servicios. O sea, yo me imagino que Elvira lo que trata de decir es que los cambios que se hacen durante los proyectos, ¿en dónde? En los servicios y los productos, ¿no? En los sistemas de configuración, en los elementos de configuración. Dice Saide, normalmente sobre aplicaciones, también sobre la gestión de proyectos y en las mesas de ayuda sobre algún proceso o procedimiento o servicio que se apoye. Edgardo, con los riesgos que se evalúan adecuadamente. Vale, pero el objetivo de la práctica de control de cambios es llevar a cabo en una organización cambios en los productos y en los servicios de manera exitosa. Puede existir un departamento de control de cambios, porque si yo quiero subir algo a producción en una aplicación, no lo voy a subir cuando yo quiera, lo voy a subir cuando estime el calendario de cambios,
¿Por qué? Porque dependiendo de cuál sea el cambio, puede interferir o sea, en el funcionamiento de una aplicación, de un equipo. Así que muchas veces sí existe este equipo del control de cambio, ¿no? Porque este equipo de control de cambio garantiza y analiza los riesgos de ese cambio y lo autoriza. ¿Cómo lo autoriza? Hay un comité de control de cambio, se evalúa mediante una petición ese cambio, o sea, la petición que hace el, el que va a hacer el cambio y luego se administra bajo un programa de cambio. Esto depende de la unidad. Yo he trabajado, cuando trabajé en el banco, era muy restrictivo con los cambios. En cambio, en otras organizaciones hay continuous delivery y lo que se busca es maximizar esa puesta en producción. Entonces, en función de la organización, esos cambios, o bueno, ya no digo también de la organización, o sea, de la organización y de la unidad donde se trabaje, ¿vale? Vale, lo que les decía, adición, o sea, el cambio es cualquier modificación en un servicio o en un producto. Existen tres tipos de cambios, el cambio estándar, el normal y el de emergencia. El estándar es el que no va a necesitar ni pasar por un calendario de cambios. Por ejemplo, ampliar la memoria de un equipo. Mm. El normal es el que pasa por por la fe, o sea, por el equipo por el equipo por el que se rige a través del calendario de cambios. Eso es un cambio normal. Por ejemplo, voy a añadir una nueva funcionalidad a una aplicación en una organización donde debo abrir una petición de subida a producción. Lleno una serie de requisitos, lleno, incluso hay una encuesta de riesgos que se hace para abrir ese ticket, ese cambio. Esa petición llega a un control, a un comité de cambios, me aprueban el cambio y me dicen, bueno, tu cambio pasa en la fecha del 1 de mayo y ya está programado el cambio. Y luego está el cambio de emergencia, que es el cambio que se tiene que hacer ya. Puede ser un parche de seguridad, algo que se ha roto en producción, tiene que ser un cambio urgente. Y en este, cuando es un cambio de emergencia, sí vamos a necesitar más apoyo, por ejemplo, de un director de departamento, alguien que autorice que ese cambio tiene que ser de emergencia, porque si yo soy un desarrollador y llego, o no soy jefe de área y llego a decir, oye, que lo tengo que poner directamente en producción ya, si hay un comité de cambios, no se puede saltar ese comité de cambios así tan tranquilamente. Vale, entonces esto era porque yo tenía aquí la, la resolución de la actividad uno, pero en realidad no, todavía no la hemos entregado, así que todavía no la tenemos que presentar. Vale, con esto hemos terminado el tema 5. El tema 6 va de más prácticas, pero la semana que viene sí hacemos la actividad para que no se haga tan denso como el día de hoy. Subo la slide luego que termine, porque, o sea, luego que termine la próxima clase, porque ahora mismo tengo otra clase en otro máster. Bueno, pues nada, nos vemos la semana que viene. Mucho ánimo, ya queda nada para la entrega de la primera actividad y espero que todo vaya bien. Cuídense mucho. Buena semana, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. Ay, feliz puente, porque este viernes es 1 de mayo. Cuídense mucho y que descansen. Chao, chao.